3, 2, 1. Cordial saludo, compañeros y tutor. En este momento iniciaré la actividad de reconocimiento del curso de algoritmos. Mi nombre es Ana Carolina Cifuentes Camargo, tengo 20 años, estoy estudiando actualmente Ingeniería de Sistemas, vivo en Tunja, soy de Tunja y pertenezco al CEAP de Tunja, Boyacá. Me gusta leer, cantar, compartir con mi familia, viajar, ir a cine. Vamos a encontrar la estructura temática del curso. El campo de formación es específico. El código es 301303. El tipo de curso es metodológico y el número de créditos son 3. El número de semanas a trabajar son 16. Y la estructura y temática del curso. En la primera unidad encontramos la introducción a la programación, que tiene 3 subtemas: el proceso de programación, introducción de algoritmos, tipo de datos y operadores. La unidad 2 es algoritmos y estructura de datos. Se divide igualmente en 3 subtemas. El primero es las estructuras condicionales, estructuras repetitivas, funciones y procedimientos. La unidad 3 consta de 4 subtemas. El primero es la introducción del lenguaje de programación, el segundo estructura simple, el tercero condiciones y ciclos y el cuarto es la programación POD. La metodología del curso y evaluación. El curso se basa en el aprendizaje basado en problemas, que consiste en el principio de usar problemas como punto de partida para la adquisición e integración de nuevos conocimientos. En los momentos de evaluación tiene 6 momentos evaluativos. El primero es una actividad de reconocimiento, que equivale al 15%, que son 25 puntos. 2 actividades colaborativas, cada una equivale al 25%, que sumándolas dan como resultado 250 puntos. 2 lecciones evaluativas, cada una equivale al 10%, que al realizar la sumatoria dan como resultado 100 puntos. Y por último, una evaluación final, que equivale al 25% con 125 puntos. Esto nos daría como un total de 500 puntos. Empecemos. Vamos a solucionar el primer interrogante. ¿Qué es la programación de computadoras? La programación de computadoras es el arte de crear secuencias de instrucciones que indiquen acciones o tareas que deseamos que ejecute el ordenador, en este caso el computador, para que solucione un problema o problemas determinados. La evolución histórica de los lenguajes de programación. Inició con Charles en 1971 y murió en 1871. Él, ¿qué hizo? Él fue un matemático. Diseñó la primera máquina que se podía programar. No se construyó nunca, pero fue por problemas tecnológicos. Ahora seguimos con Anna Lovelace. Ella nació en 1815 y murió en 1852. Fue la primera programadora y creó el primer algoritmo para la máquina de Babbage. Continuamos con Grace Murray Hopper. Ella inventó el primer compilador, popularizó la idea de lenguajes independientes de la máquina. Encontramos el primer bug que se encontró. Era como una especie de mariposa. Era una arna atrapada en una válvula de Markov. El primer error fue debido a un insecto. Encontramos los primeros ordenadores. El primer ordenador se construyó en 1943 y era el Colossus Mark. El segundo, pues tenemos el primer Turing completo, que fue en 1944, que fue el ENIAC. Encontramos en 1960 el circuito integrado, en 1971 el microprocesador y en 1981 el PC de IBM. Dentro de los primeros lenguajes de programación encontramos el Fortran. En 1958, de él se derivan Algol y BASIC. En segundo lugar, Algol. Se creó en 1958, de él se derivan Pascal, Módulo 2 y Simula. Tercero es Lisp, que en 1958 se creó, de él se derivan Cloud y Shem. Cuarto, COBOL en 1959, Simula en 1962, de él se derivan Smalltalk y C++. En sexto, CPLS en 1963, de él se derivan C++, Java, C, Shell y Objective. Cada uno se encuentra aquí con su respectivo logotipo. Para la década de los 70 es la segunda generación de los lenguajes de programación. Pascal, que se diseñó en 1970, C
en 1973, Prolog en 1972, ML 1973, Scheme en 1975, SQL en 1978. Ya para la época de los 80 encontramos los lenguajes imperativos al poder. Se mejoran y combinan paradigmas inventados en la década de los 60 y los 70. Estos ya van a ser más sofisticados. Encontramos al C++ en 1980, MATLAB en 1984, Eiffel en 1985, Erlang en 1986 y Perl en 1987. Ya para la época de los 90 es el auge del lenguaje funcional. Haskell se creó en 1990, sigue Python en 1991, Ruby en 1993, Close en 1994, Java 1995, JavaScript igualmente en 1995 y C# en el 2000. Igualmente cada uno con sus logotipos. En la actualidad encontramos al F#, que se creó en el 2002, el Groovy Scala 2003, Glowhurt 2007, Dart 2011 y Swift en el 2014. Cabe recalcar que se siguen creando muchos lenguajes. Vamos a ver una diferenciación de por lo menos 5 lenguajes de programación, incluido el C#. Encontramos en primera medida el lenguaje ensamblador. Bueno, este es un imperativo secuencial. No hay encapsulación de ningún tipo. Eso quiere decir que todas las variables son globales. Luego sigue, vamos a ver el básico. Entonces esto es un imperativo estructurado. Está basado en la secuencia. Añade secuencias básicas de la estructura. Entonces él cuenta con secuencias, bucles y condicionales. Luego encontramos el C#. Es un imperativo orientado a objetos. Entonces este se basa en clases para definir la funcionalidad y posibles valores de los estados de los objetos. Su encapsulación es a nivel de objeto. El tipado es estático y fuerte. Ahora tenemos a Scala, que es un declarativo funcional. Su código se basa en funciones, entendiendo por función de concepto matemático de ella, sin cambios de estado, inmutabilidad y sin efectos colaterales. Por último, el JavaScript. Tiene tipado débil y dinámico. Igualmente es un imperativo orientado a objetos basados en objetos. Ahora encontramos las tendencias en cuanto a la programación de computadores. Una tendencia es que los lenguajes intenten el mayor número de paradigmas posibles, construir lenguajes para apoyar la programación concurrente y distribuida. De igual manera encontramos en Internet una página que se llama Theory, que es un indicador de la popularidad de los lenguajes de programación. El índice se actualiza una vez al mes. Las calificaciones se basan en el número de ingenieros calificados y todo el mundo y proveedores de terceros. Lo que quiere decir que si consulta a ingenieros, ellos van a calificar dependiendo del lenguaje de programación. En este momento encontramos que el que posee mayor tendencia es Java. Vamos a ver el quinto punto. ¿A qué hace referencia cuando se habla de buenas prácticas de programación? Entonces, cuando hablamos de buenas prácticas, se debe saber que una buena práctica es saber hacer bien el trabajo. Entonces, por ejemplo, tenemos una buena práctica que va a ser conocer cada uno de los componentes que vamos a trabajar. Otra sería desarrollar en base al gusto de cada persona. Es mejor trabajar a gusto. Otra sería utilizar el lenguaje adecuado para programar. Y otra, tener bastante práctica, tener buenas bases, que se entienda el código y esté bien estructurado, consultar de lo que se está creando, documentar proyectos y luego ejecutarlos. La responsabilidad de la manera de programar, tener constancia y estar constantemente trabajado y actualizado, ya que a medida que pasa el tiempo cada cosa va cambiando y más en el lenguaje de programación. Bueno, nos piden que indague y comente un poco sobre el lenguaje de programación C# en versiones 2013 y 2015. En las versiones de 2013 encontramos que es una versión 5.0. Entonces vamos a ver qué es el lenguaje C#. Entonces el lenguaje C# es un lenguaje de programación diseñado para crear un amplio número de aplicaciones empresariales que se ejecutan en .NET Framework. Es una evolución de Microsoft C y Microsoft C++. Es sencillo y moderno.
proporciona seguridad de tipos y está orientado a objetos. Es un lenguaje desarrollado